El día de hoy vamos a conversar sobre los servicios con no domiciliados, temas tributarios. Este es un tema muy importante porque a la fecha, con toda la situación coyuntural económica que vivimos, eh, de repente, de manera específica en el tema de uso de tecnología, estamos más ávidos que nuestras empresas, nuestros negocios requieran servicios brindados por algún proveedor, no necesariamente radicado en Lima. Y por otro lado, nosotros de repente como proveedores de servicios, puede ser que brindemos servicios tecnológicos, por qué no decirlo también, a clientes del exterior. Entonces, con la globalización, esta situación económica complicada en la que se nos impide de repente el tránsito físico, no enerva el hecho de que hoy, más que nunca, están siendo más habituales las transacciones hacia el exterior, con clientes del exterior o con proveedores del exterior. Entonces, en este sentido, vamos a hablar sobre los principales aspectos tributarios que se deben tener en consideración al momento de planificar la adquisición o la prestación de un servicio con estas características. El día de hoy la presentación la vamos a realizar con Luis Miguel Miucho, nuestro especialista de precio de transferencia, que abordará la parte vinculada con el valor de mercado de las transacciones entre partes vinculadas, y un servidor, Ricardo Lazarte, gerente de taxa legal de RSM Perú, para conversar sobre los principales temas tributarios en estos tipos de servicios. Comenzamos. Vamos a, básicamente la parte del análisis se va a dividir en dos partes. Uno es cuando estamos hablando de servicios brindados, es decir, que nuestro negocio va a realizar el servicio a favor del cliente no domiciliado. Y una segunda parte tratará sobre cuándo es el supuesto que nosotros recibimos servicios brindados por un proveedor no domiciliado. Entonces, en los servicios brindados nos gustaría comenzar con la reflexión que hay que ver dos planos. Uno que es, se debe identificar si es que el servicio califica como renta de fuente peruana o si califica como renta de fuente extranjera, ¿correcto? Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de terminología a nivel de renta tributaria, la prestación que realicemos debemos preocuparnos de identificar si es que el servicio va a calificar como un servicio que califique como renta de fuente peruana o si califica como un servicio de fuente extranjera, porque los efectos tributarios son totalmente distintos, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas que cuando estamos hablando de una renta de fuente peruana ejecutada por un proveedor peruano, estamos hablando de una situación tradicional en la cual el ingreso va a formar parte de la base imponible del pago a cuenta, va a haber un pago mensual constante y va a haber una liquidación anual. Pero si el servicio calificase como uno de fuente extranjera, ¿cierto? El ingreso no va a estar sujeto al pago a cuenta mensual. Es decir, no va a tener que formar parte de esta base imponible a la que afectamos con 1.5, con algún porcentaje adicional, considerando nuestros resultados previos anuales, y solamente va a estar afecto a la renta de la declaración jurada anual. Muy importante porque, como pueden ver en esta primera parte de análisis, el hecho de cómo identifiquemos tributariamente la renta que se va a generar por el servicio se debe planificar, y para efectos de ello se debe identificar si es que nos va o no a efectuar una carga en caja mes a mes, o es que solamente se va a hacer un pago único a nivel de fin de año, ¿no es cierto? Y el segundo plano que les comentaba es que se debe atender a si el país en el que reside el cliente al que le vamos a brindar los servicios se encuentra o no radicado en un país con el cual el Perú tenga suscrito un convenio contra doble imposición. Recordemos que los convenios contra doble imposición lo que permiten es que en transacciones con jurisdicciones distintas, una de las jurisdicciones renuncie a su poder impositivo, y se puede dar el caso que por el determinado convenio el proveedor peruano puede hacer que no pague impuestos, o que sí lo pague, pero sí lo pague de forma reducida. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la existencia de convenios contra doble imposición para poder identificar cuáles son las cargas tributarias que finalmente la transacción se puede ver incidida
en el país de destino del cliente al que le vamos a brindar el servicio y junto con la jurisdicción nacional, que es la ley de impuesto a la renta peruana. Para explicar mejor lo que hemos conversado hace un minuto, vamos a conversar sobre un caso específico y vamos a traer aquí el servicio digital a un cliente del exterior. Supongamos que yo soy una empresa, un emprendimiento que se dedica a hacer aplicativos, ¿de acuerdo? Me dedico a hacer aplicaciones y las vendo. O me dedico de repente a hacer un programa y lo vendo a un cliente del exterior. Hoy día ese es un tema que realmente se está realizando mucho, el mercado está muy abierto y con el uso de la tecnología se están viendo estos servicios. Entonces, si yo soy un proveedor nacional que voy a brindar este servicio, el primer punto de análisis que tengo que ver es si es que el servicio va a calificar o no como una renta de fuente peruana, ¿no es cierto? Entonces, partimos por precisar que en un servicio de plataforma digital o de aplicativos, esto para todos los efectos va a constituir como una renta de fuente extranjera. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley de renta peruana, los servicios digitales, su criterio de imposición no es el lugar de ejecución, sino es el lugar donde se configura el beneficio económico del servicio. En este caso, el beneficio económico del servicio va a ser para el cliente que se encuentra en el exterior y que hará uso en el exterior, digamos, de la solución o de la plataforma o del aplicativo que el proveedor peruano le haya brindado. Entonces, en el primer punto tenemos que califica como una renta de fuente extranjera, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo genero una renta de fuente extranjera? Cuando yo genero una renta de fuente extranjera, la renta de fuente extranjera no está afecta al pago a cuenta mensual, y más bien la renta de fuente extranjera tendrá su propia liquidación a final del ejercicio. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy día estoy brindando el servicio digital que califica como renta de fuente extranjera en el periodo de septiembre 2020, este servicio no va a tributar en el pago a cuenta de septiembre 2020, ¿no es cierto? No va a formar parte de todos los ingresos netos que de repente mi negocio sí realice con clientes aquí en Perú, ¿correcto? Y solamente será objeto de base imponible cuando se haga la declaración jurada anual de todo el ejercicio 2020. Dígase, supuestamente en marzo, abril 2021. Esto es muy importante porque, si se dan cuenta, en este sentido ya nos estamos ahorrando un pago a cuenta mensual, que generalmente es lo habitual y lo automático cuando realizamos prestaciones. Y por otro lado, también ya sabemos considerar de que a fin de año es que va a haber el tema de la consideración de la renta, que va a estar sujeta a la tasa anual de 29.5%, ¿correcto? Un tema muy importante aquí es que si nosotros brindamos el servicio digital hacia el exterior, el servicio puede ser afectado con el impuesto a la renta que se pague en el exterior. Es decir, el cliente cuando me pague, muy probablemente lo va a afectar a un impuesto a la renta del país en el que radica el cliente. Y a partir de ahí viene el tema de si yo, como proveedor de servicios peruano, puedo o no utilizar el impuesto que se me cobre en el exterior como crédito en la determinación de mi impuesto a la renta peruano. Y la respuesta es que sí, sí lo puedo utilizar como crédito, pero tengo que cumplir con determinados requisitos, que aquí los hemos listado para que todos ustedes lo tengan a vista. Principalmente es que el impuesto tiene que ser acreditado como pagado en el exterior, ¿correcto? Y tiene que estar sustentado en un documento fehaciente, dígase algún certificado emitido por la autoridad del país del exterior o en todo caso un documento fehaciente que no necesariamente se referencia exclusiva al comprobante de retención, pero en todo caso se recomienda que se solicite el documento de acreditación que se nos remita para que con ello podamos sustentar el impuesto efectivamente pagado en el exterior. Entonces es muy importante estos temas, porque puede ser de que ustedes cuando generan, vamos a poner un ejemplo, generan su factura de 100 o de 1000, mejor dicho, de $1000. Y de repente ustedes tienen la expectativa y van a decir, bueno, yo escuché el webinar de RCM Perú y en en este webinar se decía pues que no voy a estar sujeto al pago a cuenta porque mi cliente es del exterior y el beneficio se genera en el exterior, entonces solamente me voy a esperar a la DJ anual
y cuando generan su comprobante, lo envían hacia el cliente en lugar de pagarles el neto que ustedes tenían presupuestado de 1.000, les pagan de repente 900. ¿Y qué pasó? Que les retuvieron de acuerdo a la jurisdicción del país de destino. Pero ustedes, de acuerdo a lo que están escuchando, ya saben que si quieren de alguna forma poder aprovechar esos 100 que les han retenido, tienen que preocuparse de requerirle a sus clientes del exterior que les emitan documento fehaciente para que ustedes puedan ese crédito sustentarlo y declararlo para que reduzca su base imponible a fin del ejercicio. ¿Correcto? Ya se ha visto en el ejemplo 1 de que hay un problema de doble imposición, ¿no? Porque yo por mi lado voy a tener que pagar mis impuestos de Perú y por el lado del cliente muy probablemente me vean afectado con alguna retención que le hagan en el país de residencia del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí es que existen los convenios contra doble imposición y como desde un punto de vista comercial resulta mucho más atractivo procurar ver la posibilidad de que los clientes que ustedes tengan, a los que se dirija su servicio, identificar si es que están en un país con el cual el Perú tenga convenio contra doble imposición y eso les resultará muy beneficioso para efectos de poder verificar que haya alguna suerte de reducción respecto a la imposición global que se va a aplicar a la transacción. Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si es que el servicio digital al cliente residente se le envía a un cliente que reside en un país de la CAN? Recordemos que la Comunidad Andina de Naciones el día de hoy está conformado por 3 países, Ecuador, Colombia y Bolivia. En ese sentido, si es que yo le brindo el servicio digital que hemos conversado a algún cliente que reside en cualquiera de estos países, la decisión 578, que es el convenio contra doble imposición o que evita la múltiple imposición entre los países de la CAN, precisa que este tipo de servicios tributa exclusivamente en el país donde se genera el beneficio del servicio, que se presume es donde se registra el gasto. Por ende, en este caso sería en el país de la CAN. Es decir, si yo le brindo un servicio a un residente en Ecuador, el impuesto solamente va a estar afecto en Ecuador y con la tasa impositiva de retención que se aplique en Ecuador. Es decir, en Perú no va a estar afecto al impuesto a la renta. Fantástico, ¿no? Es decir, no solamente no va a estar afecto a la renta de fuente peruana, sino en general no va a estar afecto a ningún tipo de impuesto a la renta. Es decir, yo como empresa peruana que tengo que hacer una liquidación del impuesto, tengo que entender que el ingreso proveniente de una transacción de este tipo no va a generarme una mayor base imponible sujeta a impuesto en territorio peruano. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en mi liquidación de impuesto a la renta? El ingreso bruto en Perú no sería objeto de impuesto a la renta, está claro, pero tendrá que ser deducido en la DJ anual. Es decir, cuando ustedes generen su DJ anual del impuesto a la renta del año, seguimos con el ejemplo de septiembre de 2020, por el ejercicio 2020 en marzo-abril 2021, en deducciones van a tener que considerar esto como un ingreso no afecto. Por ende, va a existir en la contabilidad, pero no va a existir para efectos de la obligación tributaria. La contraparte a esto sí es que los costos y gastos incurridos por la entidad peruana para realizar el servicio calificarán vinculados con una operación no afecta. Por ende, serían costo-gasto no deducible, que deberían ser reparados en la DJ anual de la entidad peruana. Ojo con esto, porque lo que está ocurriendo aquí es que todo ingreso que provenga de un servicio brindado a un país de la CAN en este tipo, considerando de que el ingreso no va a estar afecto, los costos y gastos asociados tampoco podrán ser deducibles, siguiendo el principio de causalidad de la ley de renta. Entonces, lo que se procura es que en la conciliación de impuesto a la renta se procure eliminar todo efecto del ingreso pasándolo como gasto y de todo gasto pasándolo como ingreso. ¿De acuerdo? Es muy importante ver estos dos puntos para efectos de la conciliación de la DJ. Y en este caso, el impuesto retenido en Bolivia, Ecuador, Colombia, vinculado con una renta no afecta, no constituye crédito tributario para ser deducido en la DJ de la entidad peruana. Esto va de la mano con los temas de costos, gastos incurridos vinculados con la renta no afecta. ¿De acuerdo? Un tercer ejemplo, ¿qué pasa si el servicio digital al cliente es a un cliente radicado en Chile? Interesante, ya no estamos hablando de CAN, estamos hablando
de otro país con el cual Perú tiene convenio contra doble imposición. A diferencia de la CAN, el modelo que sigue el convenio contra doble imposición con Chile sigue un modelo OCDE en el cual predomina el criterio de imposición en el país de residencia, del proveedor. En este caso, si por ejemplo estamos ante un servicio digital, una renta calificada como beneficio empresarial será, y solamente está afecta en el país de residencia del proveedor del servicio, en este caso Perú. Interesante, entonces si nosotros tenemos algún cliente chileno, vamos a aplicar la normativa peruana, pero a nuestro cliente de Chile le podemos decir, ¿sabes qué? Yo tengo una ventaja competitiva respecto de algún proveedor que tú puedas, adicional que puedas tener, porque lo que yo te voy a pagar, lo que yo voy a percibir por el servicio, para efectos tuyos en tu administración tributaria chilena, no vas a tener que cumplir con ningún tipo de pago de retención de impuesto, lo cual administrativamente le reduce los costos al cliente chileno. Entonces, es interesante para procurar ahí ante un cliente del exterior una ventaja competitiva. Eso sí, como con la debida diligencia, se le deberá indicar al cliente chileno que averigüe y haga las consultas sobre cuáles son los requisitos formales que tendría que cumplir en Chile para poder aplicar las disposiciones del convenio contra doble imposición, de tal manera que no tenga que declarar o pagar ningún tipo de retención de impuesto. Y reiteramos que en Perú, si se sigue el tratamiento del impuesto a la renta peruana, se tratará como un servicio de renta de fuente extranjera, como hemos conversado. Vamos a pasar al plano en los servicios recibidos. Cuando estamos ante un supuesto en que el servicio me lo brindan, es decir, yo soy un adquirente de servicio brindado por un proveedor no domiciliado, se debe identificar simple y llanamente si el servicio califica como renta de fuente peruana. ¿Por qué? Porque si califica como renta de fuente peruana, se entiende de que yo como cliente, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta peruana, automáticamente me constituyo en un agente retenedor y responsable de la declaración y pago del impuesto. Ahora, vamos a ver de que esto no necesariamente ocurre en todos los casos y nos puede generar una ventaja una ventaja bastante interesante respecto de repente de algún tipo de proveedor local. Y también el segundo plano es que se debe identificar si el cliente está radicado en algún país con los cuales el Perú tiene suscrito y vigente un convenio contra la imposición. Este es el punto al que nos referíamos con el tema de la ventaja. Si yo, por ejemplo, puedo tener un proveedor de algún país con el cual el Perú tiene convenio contra doble imposición, muy probablemente yo como usuario no me vea incidido con obligaciones de aplicar o declarar pagos de impuesto a la renta de no domiciliado aplicando el convenio. Pero para ello tengo que ser muy preocupado de seguir las formalidades necesarias para poder aplicar el convenio. Vamos a un ejemplo. Ejemplo 4. Servicio digital. Vamos a seguir con los servicios digitales. Si es recibido por un proveedor que reside en el exterior. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Renta, estamos ante un servicio digital que al ser utilizado en Perú se considera renta de fuente peruana, ¿correcto? De acuerdo con el artículo 56 se aplica una tasa de retención del 30%, es decir, ya tengo que tener concebido de que lo que yo le pague al proveedor, yo tengo que generar una reducción del 30% y lo tendré que declarar y pagar vía un PDT 617. ¿Y cuándo es que lo tengo que hacer? De acuerdo con el artículo 76, la retención se aplicará en el periodo que se proceda con el pago. Esto es muy importante, porque a la fecha venimos recibiendo bastantes consultas, y es que en el ejercicio 2019, a partir de una modificación normativa, desde enero del 2019 y a la fecha vigente, la declaración y pago del impuesto a la renta de no domiciliado se tiene que realizar en el periodo en que se pague la retribución. Hasta diciembre del 2018, el criterio establecido por la ley y seguida por las autoridades tributarias era que la retención del impuesto a la renta debía declararse y pagarse en el periodo en que se registrase la provisión contable. Lo cual, cuando es visto desde otras jurisdicciones tributarias o desde otros países, nos pasa mucho cuando conversamos de estos temas, es algo raro porque en líneas generales se tiene entendido que la retención de impuesto a la renta se practica cuando hay un pago efectivo.
Y es más, nuestra normativa peruana hasta diciembre de 2018 se preocupaba en indicar que al ser el criterio la provisión contable para declarar y pagar el impuesto era respecto de un presunto impuesto a la renta, una presunta retención, ¿correcto? No era propiamente una retención porque en el sentido técnico no puede haber retención si no hay pago efectivo. Pero en líneas generales y para tenerlo en consideración, si el día de hoy yo pago si yo tengo hoy día un servicio en septiembre de 2020, lo contrato, en septiembre de 2020 me brindan el servicio digital, pero yo no realizo ningún tipo de pago en septiembre de 2020, yo no tengo con la provisión sola que realizar una declaración y pago del impuesto a la renta del 30%. Yo tendré que atender al periodo en que efectivamente haga el pago, es decir, en el periodo en que yo registre a través de mi libro de cajas bancos que ha habido un pago por parte mía como empresa peruana hacia el exterior, y de acuerdo a esa fecha es que yo voy a tener que preocuparme de declarar y pagar la retención del impuesto a la renta en el PET 617 de dicho periodo. ¿De acuerdo? Ejemplo 5. Servicio digital recibido por proveedor residente en Chile, pagado en agosto. Muy bien. Para todos aquellos que están ahorita realizando su declaración de PET 617 de agosto, que en estos días ya está venciendo. Como hemos comentado en el caso, en los casos anteriores, con Chile, Perú tiene un convenio contra doble imposición y predomina el criterio que solamente se grava exclusivamente en el país de residencia del proveedor, salvo que existiese un EP, pero que no es este el caso. Entonces, en líneas generales, no habría una retención, ¿correcto? No se debería aplicar el 30%, no debería preocuparme de hacer la declaración y pago del 617, pero, muy importante, según la normativa peruana se requiere contar con un certificado de residencia a la fecha de retención. Si no se cuenta con el certificado, se va a aplicar el régimen local, es decir, voy a tener que considerar la retención del 30%, declarar y pagar el PDTC 17 en el periodo de pago, y podré solicitar la devolución de ese impuesto a la renta retenido cuando cuente con el certificado ante la administración tributaria, que estamos hablando pues de un procedimiento que por lo menos tomará 45 días hábiles desde la presentación de la solicitud. Entonces, en definitiva, no basta con que yo sepa que hay un convenio contra doble imposición y que según ese convenio solamente paga el impuesto en el país de residencia del proveedor, sino que tengo que preocuparme como parte de una jurisdicción peruana de cumplir con los requisitos formales peruanos, es decir, que tengo que requerir contar con el certificado de residencia. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Y aquí les traigo un ejemplo de un certificado de residencia que se emite en Chile, para seguir el ejemplo. Entonces, un certificado de residencia emitido por el Sistema Impositivo Interno, el SI, que es como decir la SUNAT de Chile. Entonces, aquí te establecen pues todos los datos vinculados con la residencia, con los datos del proveedor, obviamente para efectos de esta presentación hemos hecho ahí un borrado de los datos personales, pero lo que queríamos poder presentar en esta diapositiva es la composición de los datos que presenta un certificado de residencia. Y si ustedes pueden apreciar, se indica, ¿no? En la parte de certificación, que es la que nos ocupa, se certifica para efectos del convenio para evitar la doble imposición vigente entre Perú y Chile que las personas individualizadas en el presente documento es residente en Chile y que está sujeto a impuestos en este país por periodos comprendidos entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de julio del 2020. Aquí la pregunta que les haría es, ¿este certificado de residencia está certificando la residencia del proveedor chileno, pero la está certificando por el periodo de enero al periodo de julio? En el ejemplo nosotros estamos indicando de que el servicio ha sido pagado en el periodo de agosto. En consecuencia, este certificado no podría ayudarnos a cumplir con el requisito formal para
para poder para poder aplicar el convenio y evitar la declaración y pago del 30% vía PDT 617. El periodo en la certificación debería indicar que es a agosto 2020 para poder nosotros decir de que efectivamente el tema es válido. ¿No es cierto? ¿Correcto? Ahora, partimos por analizar el certificado de residencia y estas diapositivas, como todos los que nos siguen a través de toda la semana saben, también las van a poder ver en nuestro canal de RCM Perú YouTube, así que no se preocupen, esto va a estar a disposición apenas se termine la presentación para que ustedes lo puedan revisar, puedan volver hacia atrás, puedan ver. Entonces, los periodos certificados de residencia, se puede verificar que los periodos de residencia son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y hasta el 31 de julio. Esto quiere decir que este certificado de residencia solamente puede aplicarse para los PDT 6 y 7 de dichos meses. No puede usarse para periodos posteriores. No puede utilizarse para el PDT de agosto 2020 en adelante. Ahora, muchas veces nos indican que al ser la fecha de emisión 19 de julio, los contribuyentes indican que muchas veces la administración tributaria lo que indica es cuando se emite se tiene 4 meses para usarse. Y a partir de ahí surge la confusión que muchos dicen, bueno, ya me lo generaron el 19 de julio, entonces tengo hasta el 19 de agosto, de septiembre, de octubre, tengo hasta el 19 de noviembre para poder utilizarlos en todos los periodos en los pagos que yo haga hasta noviembre del 2020. Esa interpretación, y queremos ser enfáticos en ese punto, es incorrecta. Lo que rige el tema de la certificación es en el apartado 2 del certificado que indica qué periodo se está certificando. La fecha de emisión 19 de julio y el periodo de 4 meses es una disposición, es una resolución, está en una resolución de superintendencia generada por la Administración Tributaria y lo que indica es de que un certificado de residencia solamente va a tener validez para poder acreditar los periodos certificados durante 4 meses desde su emisión. Es decir, desde el 19 de agosto, 19 de septiembre, 19 de octubre y hasta el 19 de noviembre, yo voy a poder utilizar este documento si quiero acreditar residencia por los periodos de enero a julio de 2020. Se me ocurre que quiero hacer alguna suerte de rectificatoria, se me ocurre que quiero regularizar algún tema de pago de impuestos de dichos periodos, pero solo y exclusivamente respecto de dichos periodos, a julio de 2020. Entonces uno puede preguntar, oye Ricardo, y entonces, ¿para qué existe el tema de los 4 meses si finalmente es un poco contradictorio, ¿no? Yo lo que voy a necesitar es para el plan inmediato. Les comento de que en determinados países, a veces la administración tributaria genera los certificados de residencia por periodos anuales hacia futuro. Por ejemplo, si yo estoy hoy día, septiembre de 2020, es conocido que la administración tributaria brasileña genera el certificado de residencia certificando la residencia hasta septiembre de 2021. Del septiembre de 2020 al septiembre de 2021. Entonces, ¿ahí qué pasa? Si yo tengo planificados hacer pagos por el servicio digital en los periodos de septiembre, octubre, noviembre, ¿no es cierto? Incluso de repente diciembre, ese certificado me va a poder servir porque se generó en septiembre y para certificar periodos de septiembre. Bueno, siguiendo el ejemplo en agosto, si es que yo lo saqué por el periodo de agosto 2020 a agosto 2021, yo voy a poder utilizar el certificado de residencia brasileño para certificar la residencia en agosto, septiembre, octubre y noviembre, porque el certificado de residencia de Brasil en su apartado, a diferencia de este apartado 2 de certificación chileno de enero 2020 a julio 2020, en la certificación de Brasil te dice de agosto 2020 a agosto 2021, ¿de acuerdo? Entonces, si es que ocurriese ese el caso, quiere decir de que yo tengo certificados 12 meses, pero, de acuerdo a la normativa peruana, solamente puedo utilizar durante 4 meses desde emisión el certificado de residencia. Es decir, que yo tengo que preocuparme de requerirle al cliente, al proveedor residente en Brasil, que me genere cada 4 meses un nuevo certificado de residencia, así sea que la certificación sea por periodos anuales. Esa es la razón de ser del tema de los 4 meses desde su emisión
que está prevista en la normativa de la Administración Tributaria. Entonces, no confundamos, son dos planos totalmente distintos. Los periodos de residencia certificado respecto del plazo de vigencia del certificado, que se debe computar desde la fecha de emisión durante 4 meses. Países con los que Perú tiene convenio contra doble imposición y con los cuales les recomendamos, como hemos visto, verificar si es que tienen algún beneficio en los servicios que se proyecten realizar o que proyecten recibir. Con los países de la CAN, tienen la decisión 578 y que este tipo exclusivo de convenio se rige por darle preferencia al lugar de la fuente generadora de renta. Recordemos que la decisión 578, aplicable a estos países de CAN, está basado en un modelo ONU que en su momento lo que procuraba era fortalecer el sistema, la recaudación tributaria en los países donde se generaba el trabajo efectivo, ¿no? Entonces, por eso es que el criterio es generalmente, si es que uno lee todos los apartados de la decisión, promueve principalmente la imposición en los lugares donde se realizan los trabajos, donde se tiene empleada la gente o donde surja realmente el beneficio económico de la ejecución del trabajo. Tenemos a Chile, Canadá, Brasil, México, Corea, Suiza y Portugal como los otros países con los cuales Perú tiene suscrito convenio contra doble imposición, pero siguen un modelo totalmente distinto, que es el modelo OCDE, ¿de acuerdo?, que hace predominar como criterio de imposición al país de residencia, es decir, predomina procurar la recaudación tributaria en las jurisdicciones donde esté radicado el proveedor del servicio. Entonces son criterios distintos, se tienen que apreciar todas y cada una de las disposiciones de cada uno de los convenios con sus protocolos respectivos para efectos de poder identificar el tipo de renta que va a ser objeto de análisis y asimismo el tratamiento tributario. Hasta el momento nos hemos centrado en lo que son servicios digitales, pero puede ser que ustedes tengan temas de servicios de crédito, intereses, que tienen un tratamiento totalmente distinto tanto a nivel de la decisión 578 modelo ONU como de los demás convenios modelo OCDE. Puede ser de que tengan un tema de regalías para efectos de utilizar algún tipo de marca de repente. Puede ser de que tengan un tema de contratación de servicios profesionales por alguna persona natural, digamos, a algún especialista de algún tema que realiza los trabajos desde el exterior, también tiene un tratamiento totalmente distinto. Entonces les recomendamos de que como empresarios atiendan a verificar si es que existe un convenio contra doble imposición. A partir de ahí, nuestra recomendación es que digamos, un poco las consideraciones que hemos comentado hasta este momento, las puedan ustedes intercambiar con un especialista que les pueda ayudar en el análisis tributario aplicable para buscar algún rendimiento económico en su transacción. En ese sentido, nos complacería mucho poderlos ayudar en este análisis. Ustedes saben que RCM tiene su área de Tax and Legal, que se especializa en la realización de este tipo de análisis y con mucho gusto nosotros podemos brindarles la asistencia requerida para este tipo de análisis. Finalmente, para ya ir terminando esta parte de impuestos, el aspecto del IGB, porque hemos hablado de rentas a este punto. ¿Qué pasa cuando se brinda el servicio? Tenemos que ver si estamos ante una exportación o no de servicio. La exportación de servicio es relevante en el plano del sistema tributario porque es una transacción en la cual no hay el tema del pago del IGB. Técnicamente hablando, los especialistas van a indicar de que hay una tasa cero de IGB, que para efectos prácticos es que simple y llanamente no hay un IGB aplicable en la transacción. Ahora, esto es para motivar de alguna forma la prestación de servicios hacia beneficiarios del territorio extranjero. Pero para efectos de poder calificar a un servicio como exportación de servicios y de tal manera que el empresario peruano, digamos, se ahorre el tema del IGB, se tienen que cumplir con identificar estos 4 requisitos que hemos establecido, previstos en el artículo 33 de la ley de IGB, donde el más relevante es el tema de identificar
que el uso, la explotación o el aprovechamiento de los servicios tenga lugar en el extranjero. Si el servicio califica como exportación, las dos consideraciones, que se deberá registrar como exportador de servicio la empresa peruana en el Registro Único de Contribuyentes, es un requisito formal para acreditar la exportación, y se debe emitir factura. Tengan en cuenta que si fuese el caso que la operación no califica como exportación, se deberá emitir al cliente extranjero boleta de venta, así como lo escuchan. Cuando estamos hablando de transacciones con no domiciliados, ya no estamos en el supuesto de factura con RUC, boleta para personas naturales, no. Ya aquí estamos hablando que cuando estamos hablando de comprobantes de pago, es importante identificar si el servicio califica o no como exportación. Si califica como exportación, tengo que emitir una factura con tasa IGB 0, ¿no es cierto? Y tendré ahorrado mi IGB. Pero si es un servicio que no califica como exportación, brindado a un cliente del exterior, tengo que emitir una boleta de venta. El monto obviamente va a tener no discriminado el IGB, va a tener el precio de venta total, y a nivel del ple de ventas que yo declare, tendré que discriminar el costo de ventas con el IGB aplicable que conforma el precio de venta. Vamos a ir con unos ejemplos para que quede claro. Ejemplo 6. Si es que cuando yo brindo un servicio hacia el exterior, si brindo un servicio de inscripción registral a un cliente residente en el exterior, interesante. Es decir, yo, en mi caso, por ejemplo, soy un abogado, le ofrezco a una empresa del exterior crearle su sociedad aquí, ¿no? Por notaría, registros públicos, le hago su minuto de constitución, lo creo aquí. El beneficio de esa inscripción se va a generar en territorio peruano, por consiguiente, no estamos ante una exportación de servicios. ¿Estamos claros? Perfecto. Ejemplo 7. Si, por ejemplo, hago un servicio de análisis de mercado peruano a un cliente residente en el exterior. Supongamos que yo soy un economista que se dedica a hacer estudios de mercado, tengo un cliente en el exterior que, digamos, me va a pagar para que yo analice si es que su producto específico va a tener o no una buena acogida en territorio peruano. ¿De acuerdo? El beneficio del análisis, porque yo voy a tener que generar un informe, y ese informe se me va a pagar por ese informe, y ese informe lo voy a mandar al exterior, al cliente que me va a pagar. De acuerdo con la normativa tributaria, el beneficio del análisis se va a realizar en el exterior, que es donde el cliente va a tomar las decisiones sobre la base del análisis. Entonces, el primer acto de disposición, que es un término que se utiliza en normativa tributaria, no va a ser en Perú, porque en Perú se realiza la ejecución, pero no es el beneficio para el cliente. El beneficio se va a hacer cuando el cliente tenga en su mano o a vista el informe y se pueda juntar con su directorio para tomar decisiones respecto a invertir o no en Perú. Entonces, en ese caso, estamos ante una exportación de servicios y ahí se deberá emitir una factura. Cuando se recibe un servicio, si recibo el servicio de un cliente residente en el exterior, se debe verificar si estamos o no ante una utilización de servicios en el país. Para esto se debe identificar si el aprovechamiento o el primer acto de disposición del uso se realiza o no en territorio peruano. Es a la inversa de lo que hemos conversado respecto al tema de la exportación de servicios. Y de ser el caso que se verifique la utilización en Perú, estamos ante una utilización de servicios afectas con IGB y se tendrá que pagar vía formulario 1662. En esta parte queremos ser muy también enfáticos en que para efectos tributarios, tanto para IGB como para efectos de renta, de todo el tema de retención que hemos conversado, es necesario el invoice a ser emitido por proveedor extranjero. El proveedor extranjero no les va a emitir propiamente una factura siguiendo los requisitos del Reglamento de Comprobantes de Pago de Perú. Tengan en cuenta que el Reglamento de Comprobantes de Pago de Perú solo y exclusivamente es aplicable para transacciones generadas por contribuyentes peruanos. Pero, si lo que se pretende es sustentar 1662 pagado, utilización de servicios y adicional y principalmente el gasto o costo de la operación si es que uno recibe el servicio del exterior, el documento debe ser emitido de conformidad con las disposiciones legales del país respectivo y debe presentar por lo menos la razón social de la entidad extranjera, el domicilio de la entidad extranjera, el concepto de la operación, el monto de la operación y la fecha de operación. Aquí queremos enfatizar que si no se cuenta con este invoice, el gasto no cumple con las formalidades y por ende no es deducible.
Es como y tal y cual no tuviésemos una factura emitida por un proveedor local. Es decir, que se considera como un mayor ingreso tributario sumándose a la base de impuesto a la renta anual, afecta al 29.5%. Mucho, mucho ojo con eso. Nos pasa mucho que tenemos clientes que nos indican, Ricardo, ¿qué pasa si es que yo tengo un proveedor del exterior y el proveedor del exterior me manda un contrato, me manda documentos de ejecución, tenemos ahí los correos en los cuales se ven las prestaciones, pero he recibido una fiscalización en la cual me están solicitando el documento que acredite el gasto. La acreditación de ese gasto es el invoice. Y si no se tiene ese invoice, por más que se tengan todos los documentos accesorios adicionales, se incumple una formalidad. Y ese gasto se consideraría no deducible. Vamos a pasar a un ejemplo. Ejemplo 8. Servicios de contacto comercial en el exterior. Si es que yo, por ejemplo, contrato a un proveedor en el exterior para que me identifique, para que me busque clientes al producto que yo quiero vender hacia afuera, el servicio va a ser utilizado en el exterior, es decir, no va a ser afecto con IGB, claro, porque es en el exterior en el que me van a buscar los clientes, en el que me van a identificar cómo es que puedo hacer la venta de mi producto en el exterior. Y en el ejemplo 9, los servicios de asesoría legal para temas en Perú, si es que, por ejemplo, yo contrato a un especialista en los temas legales vinculados con un tema que yo tengo aquí con algún tercero, ¿no es cierto? Esa utilización va a ser propiamente en Perú. Y por ende va a estar afecto a IGB. Temas finales, para pasar con nuestro especialista de precio de transferencia. El impuesto a la renta del no domiciliado puede ser asumido por el domiciliado, pero se debe considerar que el impuesto asumido debe estar dentro de la base imponible del tributo. Es decir, si en la trazabilidad con la parte no domiciliada se pretende asumir un impuesto a la renta del no domiciliado, lo que va a ocurrir para procurar que el no domiciliado reciba su neto es que como parte de la contraprestación va a estar el impuesto a la renta, lo que se denomina un gross up. Y a partir de ahí es que se aplicará la retención y finalmente el proveedor del exterior va a recibir el neto, pero yo como cliente peruano voy a igual terminar pagando el impuesto a la renta sobre el total de contraprestación más impuesto inicialmente que debe pagarse. Y ese impuesto a la renta asumido no es gasto deducible, salvo en el exclusivo caso de los servicios de crédito, donde el impuesto a la renta que yo asuma, si es que tengo un tema de préstamo con alguna entidad del exterior, ese impuesto a la renta sí es gasto deducible. Es el único supuesto. Y considerando el tema de los préstamos en esta situación de coyuntura tan complicada, extraña que nos está tocando vivir, hacemos la reflexión que los préstamos como tales constituyen servicios de crédito, siendo de aplicación todo lo que hemos indicado en los puntos anteriores sobre servicios recibidos por entidades del exterior. Y es importante destacar que esto es una crítica que en diversos medios se ha brindado. A la fecha, hay un principio que se denomina el principio de subcapitalización, que muchos de ustedes deben conocer, que es a partir del cual se tiene como monto máximo de endeudamiento 3 veces el patrimonio neto de la entidad domiciliada al cierre del ejercicio desde el ejercicio 2019. Y todo interés proveniente del exceso de dicho monto se va a considerar como un no deducible. Recordemos que hasta el ejercicio 2018, este tema solo y exclusivamente se aplicaba para préstamos entre partes vinculadas, porque lo que se pretendía es de que las filiales o subsidiarias de alguna matriz del exterior no vivieran en una situación de préstamo sin propiamente capital inscrito, ¿no es cierto? Y entonces lo que te decía la norma es, bueno, si ocurre ese el caso, la restricción que vamos a poner es que se va a poder endeudar, pero los intereses provenientes de aquel exceso de 3 veces el patrimonio no va a ser gasto deducible. Entonces era una forma de motivar a la empresa peruana con la matriz a que se inyecte propiamente capital en la empresa peruana para su operación. Pero a partir del año 2019, este tema de subcapitalización se amplía
y se amplía para que sea aplicada a cualquier relación de préstamo, tanto vinculados como no vinculados. ¿De acuerdo? Y el efecto nefasto en esta coyuntura económica en la que vivimos es que hoy día una empresa o un emprendimiento que de repente no tiene proyección necesariamente de utilidad en el plazo inmediato y requiera de repente generarse un préstamo, porque como he sabido, muchas de las empresas actualmente están solicitando préstamos a entidades bancarias o a otras empresas, los intereses que finalmente estén pagando no van a poder ser gasto deducible por el principio de subcapitalización que lamentablemente a la fecha el gobierno no ha procurado actualizar para favorecer a los empresarios en esta época tan complicada. Entonces tengan mucho cuidado que las normas de subcapitalización a la fecha siguen plenamente vigentes, son bastante draconianas en el sentido de restringir el uso tributario de los préstamos y es un tema a considerar, sobre todo para los emprendimientos o aquellas empresas que propiamente no tienen un patrimonio neto positivo porque no tendrían un margen para poder considerar hasta qué punto endeudarse, dado de que solamente se tiene hasta 3 veces un patrimonio neto. Y para terminar, y ya pasar con nuestro especialista de precios, los intereses y toda contraprestación por servicios pactadas entre partes vinculadas, ya estamos entrando a la parte de vinculaciones, requieren acreditar y encontrarse a valor de mercado. Es decir, requieren que un estudio de precio de transferencia acredite que sean los intereses o pagos de servicios en general sean pactados como si hubieran pactado entre partes independientes a su valor de mercado. Y con ello se puede, y mucho cuidado de no hacer esto, porque si no se realiza esto ante una eventual fiscalización, la administración tributaria está facultada a ajustar el valor para efectos tributarios y con ello puede determinar que se hayan hecho omisiones en las retenciones de renta o que se hayan hecho omisiones en la determinación de impuesto a la renta en el gasto. Mucho cuidado con considerar que si ustedes tienen operaciones con partes vinculadas, tiene que estar acreditado su valor de mercado para evitarse temas con la administración tributaria y para poder sustentar la deducibilidad, como nuestro especialista Luis Miguel Micho nos va a explicar a continuación con lo que son los temas específicos del test de beneficio. Entonces los dejo ahora con Luis Miguel Micho para que les hable sobre el tema del impacto del test de beneficio en el valor de mercado de los servicios con no domiciliados. Muchas gracias. Buenos días con todos. Es un placer volver a estar aquí para explicarles un poco más sobre las obligaciones de precio de transferencia y en este caso hablaremos un poco más sobre el test de beneficio. Es importante seguir recalcando esta obligación porque es muy importante para empresas que tienen servicios recibidos de no domiciliados y de empresas vinculadas. Por ejemplo, que siempre hay matrices que brindan estos servicios a sucursales o subsidiarias en el Perú. Y es importante tener en cuenta este tema del test de beneficio porque con el test de beneficio se sustentan estos servicios. Porque, ¿qué pasa si es que no se cumple con el test de beneficio? Todos los gastos que han sido cargados por estos servicios no van a poder ser deducibles en la DJ de renta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la SUNAT en un principio realizó la normativa del test de beneficio? Lo que es que hay muchas empresas que realizan estos servicios para trasladar gastos, para trasladar beneficios a empresas no domiciliadas, sin que se realice ningún tipo de servicio. Entonces, ¿qué hace la SUNAT? Norma estos servicios y dice que si es que tú no tienes la necesidad real de de recibir estos servicios, entonces no tienes por qué cargar gasto, entonces esto no va a ser deducible. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que pasamos este test de beneficio? Primero se tiene que comprobar que los servicios recibidos tienen una necesidad real. Es decir, si la empresa puede manejarse sin recibir estos mismos servicios de un tercero independiente, entonces no son necesarios, por lo que no vas a cumplir con este test.
tienes que cumplir con la necesidad real de servicio, tienes que cumplir con la naturaleza del servicio, es decir, describir el servicio y de por qué se está dando este servicio. Tienes que ver la correcta distribución de los costos y gastos. Es decir, no es solamente que se indique, sí, yo necesito este servicio y por eso me lo da la matriz. No, también se tiene que comprobar la correcta distribución de los costos y gastos. Porque, por ejemplo, tenemos un servicio por ejemplo, de TI, que lo brinda la matriz no domiciliada. Y este servicio de TI se carga a la empresa peruana el 80% de los costos y gastos de la planilla que realiza estos servicios de la empresa no domiciliada. Pero ¿dónde es que se implica más esfuerzo? ¿En la empresa matriz no domiciliada o aquí en Perú? Si hay más esfuerzo en la empresa no domiciliada, entonces no tendrías por qué cargarle el 80% de los costos y gastos de esta planilla que brinda estos servicios. Entonces, hay que ver también la correcta distribución de estos costos, porque puede que solamente tengas que distribuirle a la empresa peruana el 20% y le estás cargando el 80%, entonces eso es lo que va a ver la administración tributaria también y va a comprobar que se está dando la correcta distribución. Si no cumples con una correcta distribución, también te lo puede reparar y no te va a dejar deducir este gasto. ¿Ok? No solamente se ve la distribución de los costos y gastos, sino también se ve el margen que se está pactando en el valor de mercado. Es decir, se tiene que identificar la correcta distribución de este margen. Si el servicio es de bajo valor añadido, es decir, si son servicios auxiliares, por ejemplo, servicios contables, servicios de recursos humanos, servicios de TI, servicios administrativos, que no son del core business de la empresa, estos solamente pueden ser cargados con un 5% adicional de margen. No puedes exceder este 5%, porque si no, no va a ser deducible. ¿Ok? Y para los servicios que no son auxiliares, es decir, que son de alto valor agregado, ahí sí se tiene que realizar un estudio de valor de mercado donde se deba verificar que el margen pactado está dentro del rango de empresas comparables. Entonces, por lo que les indico, no solamente se debe ver en la necesidad real del servicio, es decir, sí, el servicio lo necesito y por eso me lo dan la empresa no domiciliada o la matriz, sino que también se tiene que ver la correcta distribución de los costos y gastos y el valor de mercado del margen que se está pactando. Todo eso engloba la sustentación del test de beneficio, por lo que se debe realizar siempre que tienes servicios recibidos con una compañía no domiciliada con tu compañía matriz. ¿Ok? En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para verlo más en cuentas contables, ¿cómo es que podemos identificar que tenemos servicios recibidos? Vamos a la contabilidad y vemos efectivamente en las cuentas contables si tenemos servicios recibidos con compañías vinculadas. Una vez lo identifiquemos, por favor, siempre tengan en cuenta si es que están realizando este estudio del test de beneficio para que luego no tengan problemas con la administración tributaria. Tener en cuenta que este test está vigente desde el 2017. Entonces la administración debe pedir, desde ese ejercicio fiscal, puede pedir tu sustento del test beneficio de los servicios recibidos que estás teniendo. Y ahí tienes que presentar el informe del test de beneficio donde se indique que lo estás cumpliendo y que tienes todo el sustento. Tienes que tener el sustento de la necesidad real del servicio, tienes que tener el sustento de los costos que se están distribuyendo, tienes que tener el sustento del valor de mercado, tienes que tener todos esos sustentos, incluso también tienes que tener documentación, tienes que tener correos que se hayan realizado entre las compañías, tienes que tener los informes que se entregan, si es que se entregan algún tipo de informe, los contratos que se pactan entre las compañías. Eso sí, se los recomiendo mucho. Cuando tengan servicios entre empresas vinculadas, siempre elaboren contratos.
porque es muy importante tenerlo documentado para luego sustentarlo a la administración tributaria. Entonces, una vez que lo identifiquen, que vean que tengan servicios recibidos, vean muy rápido si es que están cumpliendo con este test de beneficio. Obviamente nosotros podemos apoyarlos en identificarlo y en saber si ustedes están cumpliendo con este test para que después no tengan problemas con la administración. Siguiente, por favor. Y bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir con el test de beneficio? Como ya se le había indicado, desconocimiento del costo o gastos para efectos tributarios. Es decir, los gastos que han cargado por los servicios recibidos no van a ser deducibles y al final van a tener que pagar más impuestos en su DJ de renta. Si es que han añadido estos gastos sin cumplir con el test de beneficio, puede haber una sanción por no pagar el impuesto omitido y luego posteriormente una multa del 50% de este impuesto. Entonces, es muy importante este cumplimiento del test de beneficio. Por favor, ténganlo en cuenta para su análisis tributario, para su análisis de precio de transferencia, porque después puede tener consecuencias y más todavía con el tema de la pandemia, que se tengan que pagar multas o se tengan que pagar sanciones, o no te van a deducir un gasto y vas a tener que pagar más impuestos, va a ser muy perjudicial para las empresas, para nuestros clientes. Así que por favor ténganlo en cuenta. El test de beneficio es muy importante para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Eso sería todo, Perfecto. Ricardo. Perfecto, Luis Miguel, muchas gracias. En verdad el tema es súper claro y los invitamos pues a todos los oyentes a que tengan en consideración que el test de beneficio no es solamente un aspecto como decir optativo, es un aspecto obligatorio. Y si tenemos temas con vinculados, es necesario poderlo presentar para poder acreditar la deducibilidad. Si no se cuenta con dicho test, la Administración Tributaria estará en la facultad de considerar como no deducible dicho gasto. Muchas gracias, Luis Miguel, súper claro. Entonces, para nuestros oyentes, solamente concluir aquí que tienen el apoyo del área de Tax and Legal, de la parte de impuestos, la parte legal y la parte de precios de transferencia con Luis Miguel, para poderlos apoyar en las planificaciones que ustedes consideren conveniente.